8 de la mañana, 37 minutos. Y atención, a propósito del presidente Petro, Felipe, hay una derivación del anuncio que están investigando al presidente Petro en Estados Unidos. En realidad, ojo, son dos investigaciones. Una que adelanta la justicia a través de fiscales en Nueva York sobre vínculos de la campaña del presidente Petro con el narcotráfico. Sí. Pacto de la picota y demás. Segunda investigación es del gobierno norteamericano a través de la DEA, basada en fuentes anónimas, información que ha llegado en el sentido de que el presidente Petro está sacando inclusive plata de Colombia. La segunda investigación, la de la DEA, es mucho más frágil, más difícil de probar que la primera, que ya está adelantada con la justicia en Nueva York. Desde los Estados Unidos informa Juan Camilo Merlano. Néstor, son hasta ahora versiones de medios de comunicación de amplia difusión en Estados Unidos, dos filtraciones, una al diario New York Times, que fue el primero que lo contó, y otra a la agencia AP. El presidente Gustavo Petro está bajo investigación. Por un lado, lo que ha trascendido es que las pesquisas estarían siendo adelantadas por dos oficinas de fiscales federales en Manhattan y en Brooklyn, y cuyo objetivo sería determinar, por un lado, si existen relaciones entre el hoy presidente y grupos narcotraficantes, carteles mexicanos, cartel de los soles, pero que aún están en su etapa inicial y es incierto si vayan a terminar en cargos criminales. De los detalles más recientes es lo que está siendo revelado por la agencia AP, que asegura que el presidente Petro ha sido designado como un objetivo prioritario por parte de la DEA y que su nombre ha sido mencionado en múltiples investigaciones que datan desde el 2022 a partir de conversaciones con fuentes anónimas y que estarían enfocadas en establecer si hubo nexos con carteles como el de Sinaloa y un esquema relacionado con la llamada paz total para darle beneficios como la no extradición a narcotraficantes y si hubo algún tipo de contribución de estos criminales a la campaña del hoy presidente. Sí, esto está relacionado con lo que ha sido llamado como el pacto de la picota y cómo supuestamente representantes del presidente Petro, no los mencionan, habrían solicitado sobornos a narcotraficantes a cambio del compromiso de la no extradición si Gustavo Petro llegaba a la presidencia. Esta investigación también estaría basada en una entrevista con una fuente anónima en el 2024 que indica que el presidente estaría utilizando a funcionarios y asesores en Ecopetrol para trasladar dinero de la presidencia a países extranjeros para una vez el presidente complete su mandato. Esta es otra línea de investigación en el marco de los procesos que se están mencionando. Hay que decir que la posición del gobierno colombiano frente a estos alegatos es desmentirlos totalmente. De hecho, la respuesta de Ricardo Roa, presidente de Ecopetrol, a esta versión de AP es que carece de toda realidad y de lógica. Y ya ha habido pronunciamientos también el pasado viernes de la Embajada de Colombia en Washington. Lo llamó reportes no verificados, faltos de hallazgos y basado en fuentes anónimas, que ninguna autoridad competente ha emitido determinación o notificación oficial. Por supuesto que el presidente Petro también escribió un mensaje en sus redes sociales indicando que no existe nada en contra de él y que los procesos en Estados Unidos le servirán para desmontar las acusaciones de la extrema derecha. Ahora bien, ¿qué versiones hemos escuchado nosotros al margen de estos reportes de prensa? Una es que en efecto son tan solo menciones, que el presidente Gustavo Petro no es sujeto directo de las pesquisas, sino que está siendo investigado, lo que significaría que no él, o probablemente gente cercana, eso no significaría que gente cercana pueda terminar salpicada o acusada. Esto es una versión que se maneja en círculos judiciales del Departamento de Justicia. Y otra versión, que se mueve más en los círculos políticos aquí en Washington, sí señala que el paso a seguir sería una acusación que podría involucrar al mandatario. De nuevo, esto es lo que nos han indicado una de las fuentes, haciendo referencia, por ejemplo, a la inclusión del mandatario en la lista Clinton, recordemos a finales del año pasado, junto a su ministro del Interior Armando Benedetti, su hijo Nicolás Petro y su esposa Verónica Alcocer, y que en ese momento esa determinación del Departamento del Tesoro, una determinación de tipo administrativo, fue sustentada tan solo con la falta de esfuerzos en la lucha antinarcóticos. Pero lo que dicen, lo que nos comentan es que esto indicaría que sí había argumentos adicionales para esa determinación del Departamento del Tesoro. Hasta ahora es incierto cuál sea el desenlace, pero en ambos entornos las fuentes sí coinciden en algo. La realidad electoral en Colombia y el hecho de que estemos a 2 meses de las elecciones presidenciales sí parece ser un factor relevante
en la filtración y que hay algunos sectores en el gobierno de los Estados Unidos que creen que podría tener un tipo de incidencia negativa esta filtración, o que se sepa que el presidente colombiano está siendo investigado, que eso podría tener algún efecto negativo para la candidatura de su abanderado, Néstor. Se está armando, Juan Camilo, un poquito el rompecabezas al revés. Primero lo sacaron de la lista Clinton, lo metieron a la lista Clinton y ahora entendemos por qué está en esa lista Clinton o lista OFAC. Que puede ser esta lo que está pasando con estas revelaciones. Justicia investiga la DEA, la explicación de por qué el presidente Petro se quedó sin visa, bueno, ya se la devolvieron hasta que termine el gobierno, y quedó incluido en la lista Clinton por relaciones con el mundo del narcotráfico. Sí, sobre esta historia, Néstor, creo que hay dos historias que son interesantes. Frente a las investigaciones que mencionarían el nombre de Gustavo Petro en Manhattan y en Brooklyn, en Nueva York, es decir, ya en manos del Departamento de Justicia, hay dos nombres que están siendo muy mencionados por los investigadores y que podrían ser eventualmente el sustento de las investigaciones. Los señores Marín, cada uno separado. Andrés Felipe Marín, alias Pipe Tuluá, recientemente extraditado, el cabecilla de la banda criminal La Inmaculada, que está detenido en Texas, que antes de ser enviado a Estados Unidos había afirmado que Juan Fernando Petro, hermano del presidente de la República, lo había contactado supuestamente antes de la campaña presidencial para ofrecerle su no extradición a cambio de apoyo financiero, de apoyo con votos a su candidatura, la candidatura del hermano del presidente Gustavo Petro en 2022. Que esto es pacto de la picota. Esto es parte del pacto de la picota. El segundo nombre... Pero perdón, hago, Ricardo, una pregunta. Si esto conduce, si detrás de todo está Juan Fernando Petro, ¿por qué Juan Fernando Petro no fue incluido en la lista OFAC como si lo fue el hijo de Petro, Nicolás Petro, y la esposa de Petro? Claro, esa es una buena pregunta. Yo lo que le menciono es lo que está señalando hoy, de alguna manera, los investigadores del caso. El otro Marín del que le hablo es Diego Marín, alias Papá Pitufo, el capo del contrabando, que también tiene elementos que podrían aportar eventualmente frente a la financiación de la campaña Petro Presidente 2022. Recuerde, por supuesto, los 500 millones de pesos en efectivo que Papá Pitufo le entregó a Xavier Vendrell, al catalán, y que supuestamente dijeron que los habían devuelto, que hay un video devolviéndolos, pero ese video no se conoce. En el caso de la DEA, Néstor, hay que decirlo porque aquí son dos patas distintas. La tesis de que existe un video es la tesis del presidente. Del presidente Petro y de Augusto Rodríguez, director de la UNP, que también era líder de la campaña. Que dicen que lo vieron. Sí, y que vieron el video porque le pidieron un video certificando la devolución de esa plata que había entregado Papá Pitufo a la campaña. En el caso de la DEA, Néstor, que es distinto al de Nueva York, tiene una serie de informaciones, algunas de ellas de informantes creíbles, otros no tanto, algunos anónimos, que hablan de diferentes actuaciones en las que supuestamente estaría involucrado el presidente Petro, pero esto es mucho más preliminar. Habla de muchas cosas, habla de sus nexos con el cartel, presuntos nexos con el cartel de los soles. Habla, por ejemplo, de presuntos vínculos con carteles mexicanos. Habla, por ejemplo, de que estaría utilizando altos funcionarios de Ecopetrol para sacar dinero de Colombia, ponerlo en paraísos fiscales para disfrutar una vez se vaya de la presidencia de la República. Y habla, por ejemplo, de que habría facilitado el ingreso de iraníes a Venezuela vía Colombia. Pero le repito, esto es mucho más preliminar de lo que se está investigando en Nueva York. Néstor, pero como es preliminar, la pregunta es si estos son teorías de conspiración mediáticas que se deben desechar o hay que tomarlas en serio. Yo creo que es lo segundo, hay que tomarlo muy en serio. Esto va con toda, por dos razones. Porque el comportamiento del gobierno norteamericano ha sido constante en esto, usar las investigaciones judiciales contra sus adversarios políticos. Lo hacen dentro del país, como no lo van a hacer afuera, y pues el modelo Maduro está claro. Y segundo, el gobierno de Estados Unidos, el presidente Trump, obviamente va a intervenir en las elecciones colombianas, como ha intervenido en las de otros países, y parecería que lo que hubo fue un cambio de táctica, de hacer un enfrentamiento Trump-Petro, que las encuestas estaban mostrando que le estaba funcionando más a Petro que a Trump, por eso neutralizaron eso, y un cambio a una estrategia de señalamiento judicial, que al final no importa si estas investigaciones llegan, se prueban o no, pero el daño político
lo hacen y le da el garrote a Estados Unidos para señalar. Sí, pero yo me acuerdo bien cuando metieron al presidente en lista Clinton, todo el mundo salió a decir, uy, no, pero ¿cómo se les ocurre? ¡Qué horror! Si el presidente no tiene nada que ver con eso es una cosa de Donald Trump que hoy amaneció de malas pulgas y le dio por. No, señores, es que resulta que el Departamento de Justicia y el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos es gente súper seria, Néstor, que cuando nada, meten a alguien en lista Clinton es porque tienen investigaciones, indicios por lo menos. Pero no hay nada probado de momento, ¿no? La noticia del Times están de en eso. Gente súper seria, que tiene un jefe que se llama Donald Trump, ¿no? Sí, bueno, pero que no es menor. Es que tenemos que entender que pero el departamento, esto es departamento de Justicia de los Estados Unidos. No, pero el Departamento de Justicia... OFAC es Departamento de Tesoro, claro, Luis Ernesto. Pero el Departamento de Justicia, el Departamento de Justicia, que es el que hace la instrucción criminal, que sería como la Fiscalía acá, es un cargo de nombramiento del presidente de los Estados Unidos. Allá la Fiscalía, la instrucción criminal no es independiente como ocurre en Colombia o en otras democracias, motivo por el cual hay una alineación clarísima entre los objetivos del presidente Donald Trump, su estrategia de injerencia en la región a través de su secretario de Estado Marco Rubio y todas las otras ramas del Poder Ejecutivo, insisto, Poder Ejecutivo del cual hace también el Departamento de Estado, que es el que hace esta instrucción criminal. Hay una estrategia deliberada por incidir en las elecciones y por participar, digamos, como el gran articulador o el gran imperio sobre la paranoia con los gringos. ¿Cuál pero paranoia? O sea, usted... Eso es paranoia. ¿Usted cree que un fiscal general de los Estados Unidos, que es que lo nombra Trump, es que no sé qué... ¿Usted cree que es que estos fiscales generales, estos fiscales tienen que ir a la justicia de los Estados Unidos, a un juez? Y si el juez lo estima conveniente, sigue o no. A ver, en esta aplica la frase tuya, querido Felipe, y es que no se te noten los dientes de leche. Es tan evidente que hay una intención de intervenir en las elecciones, no solo de Colombia, sino como lo hizo de manera descarada también. Es que a ustedes se les olvida que el presidente de los Estados Unidos perdonó a un narcotraficante condenado por la justicia pasen las elecciones para que estuviera en campaña. Y le ocurran cosas dramáticas como le van a ocurrir con respecto a los Estados Unidos al presidente Petro. Hablamos. Luis Ernesto, le recuerdo que allá estuvo mostrándose de lo más dócil hace apenas 3 semanas el señor presidente de la República, reunido con el presidente de los Estados Unidos en caso de que lo hayan olvidado. Esperemos después del 8 de agosto a ver qué le va a pasar al presidente Petro con respecto al gobierno de los Estados Unidos. De momento, a ver dónde se va a esconder, a ver cómo lo van a sacar de la lista OFAC, a ver qué pasa con todas estas investigaciones. Y después usted y yo hablamos. Y entonces yo le muestro mis dientecitos de leche. Felipe, de momento, esto también me parece justo decirlo, es una investigación. Claro, Néstor, nadie está condenando al presidente acá. Pero es inevitable estamos diciendo, que se le dé la interpretación que le da Luis Ernesto. Eso no, porque estamos a pocas semanas de las elecciones. ¿Y por qué es tan evidente? El gobierno de los Estados Unidos es un gobierno que ha decidido intervenir en los procesos electorales de América Latina y en el que más interés tiene es en el de Colombia. Lo de la OFAC fue hace 6 meses ya, no estábamos en campaña electoral hace 6 meses. Lo que revela el Times es la explicación. 2 años, la explicación de por qué lo que se posesionó. Sí. Pero Héctor, ¿no será que el desespero del presidente Petro en las últimas 48 horas obedece a que tiene información muchísimo? No sé, no tengo... A ver... No tengo y creo que usted tampoco. No, es que como yo tengo dientecitos de leche, de golpe hago una pregunta inocente. A ver, Héctor, lo escucho. Pero no, yo no tengo información y Felipe pues tampoco tiene, digamos, para estar haciendo cábala sobre por qué el presidente actúa de una manera o de otra. Y la verdad es que tampoco tenemos una información suficiente para saber si en realidad la investigación que se adelanta por parte del gobierno de los Estados Unidos, porque hay que decirlo, es del gobierno, no del Poder Judicial de los Estados Unidos. El Departamento de Justicia es una agencia del Ejecutivo de los Estados Unidos, no una agencia del Poder Judicial. Pero estos son fiscales de Nueva York, Héctor, como usted acaba de escuchar. Sí, pero son fiscales federales, son designados por el presidente. En esto, claro. Son fiscales federales, son designados por el presidente. Fiscal seguramente se refieren ahí al distrito este de Nueva York, al distrito sur de Nueva York. ¿No son los mismos fiscales, Juan, no son los mismos fiscales que llevan el caso de Maduro, por ejemplo?
Sí, sí, señor. En los mismos distritos. Los fiscales los han cambiado durante los años porque cada presidente tiene la prerrogativa de designar a quien a bien tenga. Pero lo que sí es cierto es que ellos tienen que presentar un escrito de acusación ante un gran jurado. Ese gran jurado se tiene que sentar a deliberar y de manera unánime tiene que decir: nosotros consideramos que estas pruebas son válidas y se puede presentar ante un juez, y el indictment, la acusación, se presenta formalmente. Pero ese escrito tiene que pasar ante un gran jurado primero. Me decía Héctor, ¿qué cambia el hecho de que sean fiscales puestos por el gobierno de Estados Unidos? No, pues que los fiscales que pertenecen a los ejecutivos no son imparciales. Eso está, pues, eso es un dogma en el mundo. Digamos que para que usted tenga una justicia imparcial, tiene que ser del Poder Judicial, que tiene que tener la característica de un poder independiente. ¿Se inventan los cargos? ¿Se inventan los testigos? ¿Se inventan las pruebas? Y lo otro que le iba a decir es que, claro, entre otras cosas, esta parte de la justicia de los Estados Unidos, pues realmente ha mostrado mucho a lo largo de la historia. Pues eso no es nuevo, ni es inventado contra Petro, ni nada. Llevan, pues, utilizando ese poder para, entre otras cosas, a veces provocar negociaciones que terminan presentando a la justicia. Es decir, lo que quiero decir es que el sistema judicial de los Estados Unidos no es un sistema ante el cual debamos, digamos, Néstor, hacer reverencias, porque es un sistema judicial que tiene enormes defectos. Ojalá el sistema judicial colombiano nunca se parezca al sistema judicial de los Estados Unidos, que el fiscal general no lo nombre el presidente de la República, que el presidente de la República no pueda perdonar las penas como lo puede hacer el de los Estados Unidos, que el tipo de negociaciones que hace el gobierno en la justicia de los Estados Unidos no se puedan hacer en Colombia. Ojalá en Colombia nunca tengamos esa justicia como para rendirle tanta reverencia. Bueno, entre otras cosas, Néstor, el sistema no institucional, sino el sistema de justicia, lo copiamos, Felipe, el último, usted lo recuerda, el de esa justicia premial, transaccional. El sistema penal acusatorio. Ese lo trajimos directamente desde los Estados Unidos. ¿No se trajo de Puerto Rico? Sí. Puerto Rico y Estados Unidos. No, y gringo, sí. Claro, de negociar, claro. y de testigos y de delaciones. Señor Aurelio. Sí, pero yo en esto coincido con Álvaro. Yo creo que esto hay que tomarlo con la mayor seriedad. Podemos hacer una discusión sobre los sistemas judiciales del mundo y hacer un ensayo sobre eso, y bueno, y nos queda claro. Pero aquí hay un hecho cierto, es que aquí hay unos fundamentos que dan para pensar que la investigación puede correr un curso. Es que no se le olvide, Néstor, la carta que tramitó Piedad Córdoba en la campaña electoral, que se firmaba desde los patios de la Picota, hablando en ese momento Petro. ¿Usted se acuerda de la figura que adoptó de un filósofo, no recuerdo quién, que se llamaba del perdón social? Es que en medio de la campaña electoral sucedieron cosas como esa, que se hablaba de un perdón social a la sazón de la carta que desde el patio de la Picota tramitaba Piedad Córdoba. Y eso seguramente va a ser investigado. Llegará a feliz término, terminará declarando la inocencia de Gustavo Petro, no lo sé, pero aquí hay un fundamento, como dice Álvaro. Pero con respecto a la intervención norteamericana en elecciones, yo sí quiero entregar aquí una píldora para la memoria. Sí. ¿Usted sabe qué pasó el 17 de junio de 2022? ¿Qué pasó? 6 congresistas norteamericanos, demócratas, encabezados por Raúl Grijalva, le escribieron al presidente Biden y al fiscal de entonces, Merrick Garland, para que investigaran las transacciones inmobiliarias de Rodolfo Hernández, de una serie de viviendas en el sur de la Florida cuyo valor supera $1 millón, diciendo que tales compras podían relacionarse con 2 procesos judiciales con denuncias de corrupción durante su gestión como alcalde de Bucaramanga. Entonces estamos en el toma y dame. Hace 4 años fueron los demócratas contra Rodolfo Hernández y ahora podría estar seguramente los republicanos contra Gustavo Petro, porque ese es el ajedrez en el cual se mueve la política colombiana. Estimo, en el caso de Hernández, pues al final creo que no fructificó, pero lo paralizó para la campaña, y en el caso de Petro vamos a ver qué sucede. 8 de la mañana, 57 minutos. Washington, la Casa Blanca, ha sido siempre lugar de peregrinaje de los políticos colombianos, sin importar de qué partido. Son las 8:57 en Mañanas Blue. Estás escuchando Blue Radio.